La santidad de Dios es uno de los aspectos de Dios que más a mí personalmente me conmueve, porque santidad en este mundo no existe, es algo celestial. El que viene del cielo es sobre todo, decía Juan hablando de Jesús, es que Él es sobre todo cuando hablaba de Jesús. Es que él habla del cielo, porque el que es terrenal pues habla de cosas terrenales, ¿de qué va a hablar? Pero el que es del cielo pues va a hablar del cielo. Y Jesús se sentaba con los discípulos y hablaba y con las multitudes y le hablaba ¿qué? Del reino de los cielos, porque Él es del cielo, no es terrenal. Y nosotros tampoco, nosotros somos adoptados en Él. Y Él decía, los que permanecen en mí, en mi persona. Sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden. Y es verdad. No hay nada que yo pueda hacer por mi propia fuerza. Dependo de Dios totalmente. Tú también. Aleluya. Y en este caminar en la presencia de Dios, hay unos lugares por los cuales Dios nos va a pasar. Es maravillosa la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos revela la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel y con cada uno de sus discípulos. Cuando Dios le dice a Salomón que le dan los planos, porque Dios le dio los planos a David sobre el templo de Salomón, cómo iba a ser ese templo, y le da los planos de cómo va a ser. Dios le da los planos. Lo único que no cambió de ese templo y de todos los utensilios que cambiaron, porque se mandaron a construir más mesas, se mandaron a construir más utensilios de oro, lo que es la fuente, ¿verdad? Para que los sacerdotes se lavaran antes de entrar, el altar de bronce, todo eso se mandó a construir nuevo. Pero hay algo que no se mandó a construir nuevo, y es el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Y dentro del arca del pacto, cuando Moisés estaba en medio del pueblo de Israel en la tierra, dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, y también estaba la vara de Aarón, y también estaba un envase con maná. La vara de Aarón representaba la elección de Aarón, el hermano de Moisés, como sumo sacerdote para el pueblo de Israel. Pero cuando Salomón construye el templo, peculiarmente, y no hay casualidades, en la palabra del Señor, dentro del arca del pacto ya no está la vara de Aarón, ni tampoco está el envase con maná. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? La palabra de Dios permanece para siempre. Eso tenía que quedar ahí para siempre. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Él decía, yo no cambio. El principio y el fin. Jesús vino a dar a conocer la verdad de la palabra. Aleluya. Pero hubo un tiempo donde Aarón era elegido para ser sacerdote para el pueblo de Israel, pero ya ahora el elegido y el elegido por el Padre para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es Jesucristo. Ya no es Aarón, ahora es Jesucristo. Ya no necesitamos ese maná porque ya descendió Jesús, el pan vivo del cielo, y Él es el que nos da revelación y nos da alimento y nos da vida. Porque el maná venía a darles la vida temporera al pueblo de Israel mientras caminaban en el desierto. Ahora nosotros tenemos la vida eterna en Cristo Jesús cuando comemos a Él. Él decía, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso es que tenemos esa comunión. ¿Por qué lo comemos? Porque cuando tú comes algo, ese algo se vuelve parte de ti, te da vida. Ya no está afuera de ti, ahora está dentro de ti, se vuelve parte de tu mismo cuerpo, de tu sangre, de tu esencia. ¿Por qué? Porque Él quiere tener ese tipo de comunión. Él decía, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, una unidad sobrenatural
Pero Dios nos habla de esa manera para que entendamos en nuestra mente de hormiga cosas tan altas y tan sublimes. Aleluya. El arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios en el pueblo de Israel, era lo que abría el Jordán. El Señor le dice a Josué, ese grande libertador que vino después de Moisés, le dice: Moisés ha muerto. Le tocaba ahora a él llevar al pueblo de Israel a tomar la herencia, la tierra prometida, a Josué. Cuando iban a cruzar el Jordán, la palabra dice, cuando los que llevaban el arca, los sacerdotes, cuando los que llevaban el arca sobre sus hombros, dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El arca va delante de ustedes. Es el arca la que abrió, es el arca la que permitió, la que abrió, la presencia de Dios abrió ese Jordán. No fueron los pies de los sacerdotes, era el arca. La presencia de Dios iba con ellos en obediencia. Ellos, sometiditos al Señor, pusieron sus pies sobre las aguas y dice la palabra que se abrió ese Jordán. Jordán significa el que desciende, un tiempo de humillación, un tiempo de bajarse. ¿Sabes? Ellos estaban a punto de ser exaltados, pero antes de una gran exaltación tiene que haber una grande humillación. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es proclamado mi nombre, yo oiré, decía el Señor. Si mi pueblo se humilla, yo escucho. El Señor oye. En ese Jordán, ese mismo Jordán que fue abierto por la presencia de Dios, fue ese mismo Jordán donde el mismo Dios vino al mundo, Jesucristo, y fue bautizado ese día del Jordán, en el Jordán por Juan el Bautista. Y dice la palabra que ese Jordán no se abrió, lo que se abrieron fueron los cielos. Ese día se abrieron los cielos mientras oían y empezaba un nuevo tiempo. Empezaba un nuevo tiempo y dice la palabra que se abrieron los cielos, se escuchó la voz de Dios que decía: Él es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Y allí descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, fue investido de poder desde lo alto. Así que es la presencia de Dios la que abre el camino, es el arca, es la presencia de Dios atesorada en el lugar santísimo. Ese velo ya está abierto, ya pudieras entrar, pero cuesta. Hay que bajar al Jordán, hay que irse en humillación, hay que irse en sinceridad y confesión de nuestros pecados. Quitarnos esa circuncisión del corazón para ir a donde nuestro Padre con sinceridad y decirlo. Somos unos pecadores, Señor. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos y acéptanos por tu heredad. Así hizo Moisés cuando el pueblo de Israel había pecado haciendo un ídolo. Cuando Dios venía con tanto amor. El pueblo de Israel y nosotros, cuántas veces hemos angustiado el corazón de Dios, alejándonos de Dios y poniendo nuestra confianza en otras cosas. Moisés intercedió y él decía: tómanos por tu heredad. Mira que este es el pueblo tuyo que tú sacaste de Egipto. Allí el Señor siempre está buscando a alguien que interceda y que quiera la salvación de su pueblo y de su iglesia. Y él decía: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es la presencia de Dios la que nosotros realmente necesitamos. Hay personas que piensan que necesitan profecías. Esta es la mejor profecía. Aquí está la profecía que tú necesitas. La mejor profecía está en la Escritura. Conocerlo a Él es lo que te va a transformar tu corazón. Porque no somos ciudadanos de esta tierra. Somos ciudadanos celestiales, viviendo una experiencia terrenal, pero no somos de este mundo. Y es esa presencia de Dios la que nos lleva a la tierra prometida.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El arca del pacto, llevada por los hombros de la gente correcta, de los que han sido lavados y santificados por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero, esos reyes y sacerdotes para Dios, aleluya, traen bendición. Pero cuando nosotros nos acercamos a lo santísimo de Dios porque queremos un poder o queremos manipular a Dios, eso no trae bendición. El pueblo de los filisteos iban tras el poder del arca y se robaron el arca. Personas que quieren la gloria de Dios, que quieren lo que a Dios le corresponde y quieren tocar de una manera inapropiada lo santo de Dios para adquirir un poder, y terminó para ellos en maldición. Así que la invitación del Señor es: llénate de su presencia, llénate de su luz, y ya tú vas a ver esas aguas del Jordán abriéndose. Y allá el velo se abrió. Jesús dijo: consumado es, y dice la palabra que el velo se rasgó de arriba hacia abajo en el templo para poder tener entrada al lugar santísimo. No solamente el velo de su carne se abrió para poder entrar en el corazón de Dios, sino que el velo desde el cielo a la tierra se abrió. Aleluya. El Espíritu Santo que adorna los cielos nos da entrada, nos lleva, nos presenta por la sangre del Cordero ante el Padre y nos santifica. No nos conformemos con las migajas. La palabra de Dios dice que en el fin del tiempo el Señor le revelaba a Daniel que los entendidos, los que tienen entendimiento, esos son los que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. El Señor nos decía que nosotros somos la luz del mundo, que resplandecerán esos entendidos que tienen la mente restaurada y empiezan a pensar con la mente del Señor por el Espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo. Y los que enseñan justicia, los que señalan a Jesús el justo, a la multitud, en los que enseñan justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Y hacia eso nos extendemos, hacia la vida eterna. Jesús decía al Padre, le decía: esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Porque hablamos de vida eterna, pero no sabemos qué es como tal, porque nuestra mente es limitada. Pero el Espíritu Santo nos empieza a revelar qué es la vida eterna. Y el Señor decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, Padre Santo, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, que la vida eterna está íntimamente relacionada al conocimiento de Dios. A veces nos enfocamos mucho en conocer qué promesas Dios nos ha dado antes que conocer la persona que promete. Y la tierra será llena del conocimiento del Señor Jehová, como las aguas cubren el mar, como las aguas nos cubren a nosotros. Ese conocimiento es el que nos transforma la mente, el cuerpo y completamente. Embriágate con el Espíritu Santo y no con vino. Mira que todo esto se termina, los placeres de esta tierra no valen la pena. No cambies todo por nada. Con la mirada en las cosas de arriba, la presencia de Dios, y aunque la tierra tiemble, nos vamos. Sabemos que nuestra morada nos espera, nuestra familia verdadera y nuestra ciudadanía nos espera en los cielos. No eres huérfano, tienes un padre y una familia. Aleluya, te ama Jesús y te amo yo también.